que nosotros como cristianos nos encontramos. Y habíamos agarrado como base el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y ahí decía, en el versículo, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero en esta noche vamos a hablar de nuestro enemigo, la carne. O sea, como que hubiera una contradicción, pero vamos a dar cuenta que no. Vamos a dar cuenta que la Biblia, cuando habla de carne, habla de seres humanos, y carne se le llama también a la vieja naturaleza que nosotros venimos arrastrando. Pero les voy a pedir de que busquen en sus Biblias, vamos a leer el Gálatas, capítulo 5 y versículo 17. Vamos a leer una porción más o menos. Dice Gálatas 5, versículo 17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es que vamos a orar para que el Señor nos ayude y que la palabra pueda fluir y que pueda caer en un terreno fértil, ¿verdad? Vamos a decirle al Señor que ponga gracias sobre nuestras vidas y sobre la vida de cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Nos presentamos delante de ti, Señor. Reconocemos nuestra dependencia de ti. Estamos aquí, Señor, porque esa es nuestra lucha diaria, Señor. Luchamos contra la carne, luchamos contra el diablo y luchamos contra el mundo, pero no estamos solos, sino que tú nos dices tu Espíritu Santo y tú nos das la victoria, Señor. Depende de nosotros cuánto decidamos, Señor, que tú puedas gobernar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y que tu palabra pueda caer ahí en terreno fértil. Pon gracia sobre la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Como les estaba diciendo, nosotros estamos en una guerra y tenemos tres enemigos. Tres enemigos. El primero se llama Satanás, se le llama Diablo, se le llama Belcebú y tiene infinidad de nombres. En el libro de Daniel se le llama el rey de Persia y se le llama el príncipe de la potestad del aire, se le llama el príncipe de este mundo. Y el otro enemigo que tenemos es la carne. Y la carne, cuando nosotros leíamos Efesios capítulo 6, del versículo 10 para adelante, habla de la guerra, de la armadura de Dios, y habla de la guerra que tenemos. Y dice, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las regiones celestes. Pero ahí habla de la carne. Y decíamos que la palabra carne tiene diferentes significados o tiene diferentes significados dependiendo del contexto donde la encontremos. Y aquí está hablando de que nuestra lucha no es contra seres humanos. En la Biblia aparece muchas veces la palabra carne y la mayoría, la mitad de veces se refiere al ser humano como natural, al ser humano, a la carne, al animal. Pero muchas veces se refiere a la naturaleza caída del ser humano. Y de esa es la lucha que nosotros tenemos, porque nuestro enemigo, la carne, duerme con nosotros, anda ahí con nosotros y es difícil o imposible de vencerla si el Espíritu Santo de Dios no está en nuestra vida. Es imposible.
gente trató de vivirla y se dieron cuenta que era imposible, que eran esclavos de la carne y del pecado. Fíjese que cuando la palabra griega para carne en el Nuevo Testamento es sarx, es un término que a menudo se puede referirse a las escrituras como al cuerpo físico. Pero en el Nuevo Testamento, otra literatura cristiana describe la palabra de esta manera: el cuerpo físico como una entidad funcional. En el pensamiento de Pablo específicamente, todas las partes del cuerpo constituyen una totalidad conocida como la carne. Es dominada por el pecado a tal grado que donde está la carne, todas las formas de pecado están igualmente presentes y ninguna cosa buena puede venir. Para Pablo, cuando hablaba de la carne, Pablo decía, ninguna cosa buena sale de la carne. Cuando nosotros vemos el origen de cuando la carne, pues tomó fuerza, pues fue en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y el pecado entró. Y cuando el pecado entró, el hombre espiritual murió, se separó de Dios y quedó el hombre en la pura carne. Ahí aparece, desde ahí empieza. Por ejemplo, David dijo, en pecado me concibió mi madre. Pero no estaba hablando de que la mamá de David que había sido concebido por un acto de adulterio, sino que estaba hablando de la naturaleza que nosotros heredamos como con la carne, hablamos de la carne. Por ejemplo, decía la vez pasada que a un niño usted no le enseña a mentir. El niño es el automático de él. Por ejemplo, nosotros decíamos, no, el niño siempre dice la verdad. Pues déjeme decirle que no. El niño es mentiroso desde por naturaleza ya. Usted puede ver una niña con sus labios bien pintados y cuando usted le dice que si usaste el pintalabios, ella dice, no, yo no fui. Y está marcada porque lo está usando. Pero esa es la naturaleza y en sí que nosotros arrastramos. Eh, no podemos vencer la carne, como decía, porque es imposible para nosotros, porque nosotros venimos de ahí. Esa naturaleza es la que traemos arrastrando. Por ejemplo, cuando Nicodemo se acercó a Jesucristo, en Juan capítulo 3, Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo andaba caminando en la carne y en pecado, o sea, todo va junto, pero andaba caminando muerto espiritualmente. Entonces, para que nosotros podamos tener una lucha entre la carne y el espíritu, necesitamos que ese espíritu tenga vida. Y la única manera de que ese espíritu puede tener vida es que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, que nosotros lo hayamos reconocido y que el Espíritu Santo venga y entonces se llama lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Cuando el nuevo nacimiento se da, entonces empieza el ser espiritual a crecer. El espíritu del hombre empieza a crecer. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que nosotros empezamos como un niño en la fe, ¿verdad? La fe va gradualmente y vamos poco a poco y vamos creciendo. O sea, estamos llamados a crecer y no a quedarnos como niños. Entonces, la lucha es contra Satanás, contra la carne y contra el mundo. Pero hablábamos de Satanás y hoy vamos a ver cómo se manifiesta la carne, como, por ejemplo, Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 7, Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia.
porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí vemos Pablo, si usted lee, empezando el versículo 7:1, dice Pablo, hablo con los que conocen la ley. Pablo está describiendo ahí mismo una persona que quiere vivir la vida espiritual en la carne. Y Pablo se encontró que para él era imposible. Pablo encontró esa lucha interior en él. Cuando nosotros leemos estos pasajes bíblicos, ha sido una controversia, porque dicen que Pablo aquí está hablando de él como una persona que tiene su lucha contra la misma carne. Pero, si nosotros escudriñamos un poquito más y nos damos cuenta que Pablo habla de ahí de una práctica del pecado. Cuando nosotros vamos al capítulo 8, Pablo dice, y ahí Pablo expresa el grito, porque dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Entonces dice, gracias doy a Jesucristo. Pero de ahí dice en el capítulo 8, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero Pablo quiso vivir esa vida a sus propias fuerzas y es imposible, no se puede vivir. Entonces la lucha espiritual, la lucha carnal, no la podemos pelear bien si no estamos en el lugar correcto. O sea, una persona que no ha conocido a Jesucristo, pues es una persona carnal. O sea, no ha nacido de nuevo. Por lo consiguiente, lo que leímos en Gálatas, pues eso es el pan de cada día. O sea, hablamos de adulterio, de fornicación, de engaño, de mentira. Eso para ellos no hay redargüimiento. Ellos lo hacen, viven y no tienen ningún problema. Pero nosotros, los que hemos creído, los que que Dios ha hecho algo en nuestros corazones, pues para nosotros es una batalla constante. Y por eso es que cuando hablamos de la carne, hablamos de una lucha intensa. Satanás utiliza como un eslabón la carne para atraparnos. Si nosotros es el aliado más perfecto para Satanás, la carne. Entonces, por eso nosotros somos llamados a vivir en el Espíritu. Y cuando Pablo le está hablando a los Gálatas eh, se habían metido varias doctrinas en la iglesia de Galacia. A principios de la era cristiana, había una secta que se llamaba los gnósticos. Los gnósticos creían que la carne era mala. Y no estaban mal con eso, que sí era mala. Pero que la carne en sí, hablando de la carne natural, ellos te decían que era mala. Pero esa idea, para ellos decía de que era imposible que Dios, siendo un Dios tan santo, viniera a encarnarse en un ser humano. Era imposible para ellos. Y ellos decían, no, no se puede, es imposible. Entonces esa doctrina corría en la iglesia de Galacia. La otra era los falsos maestros, que empezaron a decirle a los de Galacia que era necesario guardar la ley. La ley, eso implicaba los días, sábado, el circuncidarse. Entonces Pablo entra y empieza a atacarlo. Y por eso es que cuando habla a los Gálatas, les habla bien duro y les dice, Gálatas insensatos. O sea, comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. O sea, ¿quién les enseñó otro evangelio del evangelio que yo les he predicado? Pero vemos
que en la Biblia habla de cristianos carnales también. Porque usted escucha a mucha gente que no cree que hay cristianos carnales. Y la Biblia sí. Por ejemplo, aquí en Gálatas, Pablo le dice a los de Galacia que empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. O sea, ¿por qué? Porque ellos empezaron a escuchar doctrinas equivocadas. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos, porque los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Y si nosotros no escudriñamos la palabra, si nosotros, por eso cuando más adelante, cuando hablemos de la armadura de Dios, cómo nosotros podemos hacer frente en esta guerra contra todos los enemigos que tenemos, nos vamos a dar cuenta de la importancia de lo que Dios nos ha dado. Dios no nos tiró aquí a esta guerra sin antes darnos las herramientas que nosotros necesitamos para poder luchar. Él nos equipó, pero depende de nosotros si nosotros queremos echarle mano a todo lo que Él nos ha dado. Depende de nosotros. Y no se puede vivir una vida plena si nosotros no buscamos a Dios de corazón. Si nosotros no hacemos morir esos deseos pecaminosos, pues nuestra vida va a ser una vida de altos y de bajos, de tropiezo, de caída tras caída. Pero nos va a costar poder, pues, mantenerlos en un nivel que no nos, en un nivel espiritual que puedan decir que somos gente madura en la fe. Porque cuando Pablo le estaba hablando a los Gálatas de esa manera, pero Pablo también le habló a los corintios de la misma manera. La iglesia de Corintios, si nosotros vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4, vamos a ver las cosas que esta iglesia tenía. Dice Pablo, Primera de Corintios 1, 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado por vosotros. El 7 dice, y de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Dice el 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Pablo está elogiando que la iglesia de Corintio era una iglesia rica en dones, pero Pablo llama a la iglesia de Corintio una iglesia carnal. Y aquí vemos que una familia, la familia de Chloe, era la que le informó a Pablo de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Estos eran hermanos, pero aquí vemos que lo primero que Pablo le retacha es, o que Pablo ataca es, que ellos estaban divididos. ¿Divididos en qué forma? En que unos decían, no, yo soy de Apolos, o sea, un tremendo predicador. El otro decía, no, yo soy de Cefas, Pedro. Y los más espirituales decían, no, pues yo soy de Cristo.
pero estaban divididos referente a los hombres que habían llevado el mensaje. Y Pablo le dice que no se puede ver de esa manera, que lo más importante es qué fue lo que Cristo hizo en cada uno de ellos. Nosotros, dice Pablo, simplemente somos los meseros, como dice el pastor Fleming, que nosotros servimos lo que ya Jesucristo hizo. Todos ellos, eso es lo que nosotros hacemos. Pero cuando nosotros vamos a Corintios, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1, vamos a ver qué está pasando ahí en Corintios. Dice, de cierto, Primera de Corintios 5, 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Imagínense que en la iglesia está pasando ese tipo de pecado. Y Pablo, los de Chloe le dicen, mira, ahí está, la situación está difícil. El hijastro está viviendo con su madrastra. Entonces Pablo ataca directamente. ¿Por qué? Porque los líderes de Corintio estaban envanecidos. O sea, ellos no estaban aplicando la palabra de Dios como tenían que aplicarla. Ellos dicen, estaban envanecidos. Ellos no les importaba lo que estaba pasando. Y eran cristianos. Pero Pablo les llama carnales. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa, al que tal cosa ha hecho, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo le aplicó la disciplina a él y dijo, sáquenlo de la congregación, échenlo. Como quien dice, bueno, tirémoselo a Satanás. Tal vez lo difícil de la vida, el que Satanás lo trate de esa manera, él puede recapacitar y pueda volver y puede decir, me equivoqué. O sea, dice, se lo entregamos a Satanás mejor. Tal vez pueda salvar su alma. Cuando ustedes leen en segunda de Corintios, este hombre vuelve arrepentido y Pablo intercede por él. Pablo era tremendo, ¿por qué? Porque Pablo era un hombre cabal. Pablo aplicaba la palabra como tenía que aplicarla. Y ya los corintios ya no lo querían recibir. Los extremos de los corintios. Primero, no lo querían votar. Cuando viene Pablo con la sentencia y miran que estaban cometiendo errores, Pablo lo disciplina, él vuelve ya arrepentido y la iglesia ya no lo quiere recibir. Si nosotros no entramos donde Dios quiere, vamos a tener problemas. O sea, nosotros vamos a tener problemas para poder hacer juicio de las cosas, hacer un juicio justo de las cosas. No vamos a poder ser fieles cuando un hermano cometa un error. Si nosotros no somos espirituales, no vamos a poder dar la talla. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer daño a la persona que cometió su error. Si nosotros, mire, cuando pasa un problema de adulterio en la iglesia, usted se va a dar cuenta y va a pesar la espiritualidad de los hermanos. Es ahí donde nos damos cuenta
quiénes son espirituales y quiénes no. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta que la carne nos gana. Nos gana, ¿por qué? Porque empezamos a ponernos de un lado y a ponernos del otro lado. Y no nos ponemos en la palabra, que es la base en la que nosotros tenemos que estar parados. Si nosotros no somos espirituales, no vamos a poder ayudar a la persona que ha caído. No vamos a poder, porque nos va a ganar la carne. Y vamos a empezar a pensar un montón de cosas y decir, con razón, yo miraba esto y empezamos y no entendemos de que cualquiera puede pasar por ahí. Cualquiera, cualquiera. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto y trabaja fino. Pero nosotros nos llama el Señor a que alimentemos el espíritu, nuestro ser interior, lo alimentemos, como decía el hermano José, que añadamos a nuestra naturaleza divina muchas virtudes que Dios nos ha dado. Nos ha dado para que nosotros podamos crecer en el Evangelio y no nos quedemos como niños. Dice, ¿osa alguno de vosotros? Corintios, primera de Corintios 6:1. Todo esto estamos hablando de Corintios, ¿por qué? Porque la iglesia de Corintios era una iglesia rica en dones. Si usted va al capítulo 13 de Corintios, habla de la preeminencia del amor, pero en el capítulo 14 habla de las lenguas. Pero los corintios eran excesivos en varias cosas. Pero oiga lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Pablo está atacando aquí cómo los hermanitos de Corintio se estaban peleando entre los hermanos y no tenían la capacidad de entre ellos mismos hacer un juicio de las cosas, poder arreglar las cosas como tiene que ser. Entonces se iban a las cortes. Y Pablo dice, pero ¿cómo es posible? O sea, nosotros que tenemos la mente de Dios, vamos a ir donde la gente que no conoce a Dios para que haga un juicio de las cosas de nosotros. Ahí es donde nos damos cuenta que la carne habla de pleito y esos son los frutos de la carne. Pleito, envidia. Cuando nosotros leímos Gálatas, pues empezando a leer Gálatas, pues tal vez no nos identificábamos mucho. Dice, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Dice envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En muchas de esas nos encontramos nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la lucha que tenemos. Mentimos, mire, todos mentimos. Mentimos hasta, somos expertos en veces para mentir. Pero nosotros clasificamos los pecados, Dios no. Y eso es importante porque cuando usted tiene esa idea, usted va a ser una persona consciente de que usted pudo haber estado ahí en el otro lado, con un pecado que aparentemente es más grande. Para Dios, un adulterio es igual que una mentira blanca que usted le llame. Y usted dirá, "Ay, ¿cómo así?" La diferencia es, las consecuencias son diferentes, pero el pecado es pecado. Cuando usted se da cuenta que usted es igual que aquel que adulteró, entonces su manera de ver las cosas va a ser diferente. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar perdón en Dios y usted va a poder tenderle la mano. No la va a señalar, sino que cuando señale se va a dar cuenta que hay 3 dedos señalándolo a usted. Y las cosas van a cambiar. Van a cambiar, ¿por qué? Porque vamos a hacer el soporte para el soldado caído. Porque déjeme decirle que la iglesia es el único lugar, la mayoría, donde el soldado caído, pues se le para encima, no se le recoge ni se le venda las heridas. ¿Pero por qué es eso? Porque somos carnales. Y esa es la lucha. Pablo quiere, aconsejando a los Gálatas, que seamos espirituales. Ese es el consejo que Pablo está dando. Los corintios, aparte de eso, de los pleitos y las envidias, en Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a ver que los corintios estaban tomando la cena del Señor indignamente. Dice, pero al anunciarles esto, Primera de Corintios 11:17, pero al anunciarles esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Cómo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre, y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Los corintios, cuando iban a tomar la cena del Señor, pues ellos no le daban el significado que la cena tenía. Dice que se pegaban unas tremendas comidas y se emborrachaban tomando la cena del Señor. Pablo los ataca directamente. Nosotros vivimos en tiempos donde mucha gente dice, esto no es malo. Usted oye gente que dice, no, yo me he hecho mis vinitos y eso no es nada, mi cervecita y eso no pasa nada. Mi pregunta es, ¿a dónde lo lleva lo que usted está haciendo? ¿Qué provecho tiene a la gente
que lo está viendo su manera de actuar. Cuando Pablo habla en los Corintios, habla de lo sacrificado a los ídolos y dice, cuando habla de lo sacrificado a los ídolos, que lo que se sacrifica a los ídolos, pues nada es, dice Pablo. Parafraseando yo, Pablo dice, si yo oro, pues yo me como lo que me voy a comer, porque yo ya lo santifiqué cuando oré. Ahora, dice, si tú sabes que lo que tú te vas a comer fue sacrificado a los ídolos, no por ti, sino por tu hermano, por la conciencia, no te lo comas. Ya Pablo empieza a ver al prójimo, al que está ya viendo, al débil. Si tú te crees muy espiritual, detente. ¿Por qué? Por amor a tu hermano. Hazlo por amor a tu hermano. Y ahí es donde nosotros eh, tenemos que tener el cuidado de que ahí es donde nosotros perdemos los derechos. O sea, los derechos los perdemos. ¿Por qué? Por amor al prójimo lo perdemos. Muchas veces nos ha tocado que doblar el brazo y decir no. Allá Dios quiera que por el hecho de yo haber doblado el brazo y decir, el Señor puede alcanzarlo a él. Y pueda ser uno un buen ejemplo de lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Una persona que ha sometido a la carne y anda viviendo en el espíritu. Eso es lo que Pablo quiere. Pablo quiere que nosotros seamos personas maduras en la fe. Dice que seamos perfectos. Cuando habla de perfecto, habla de maduro en la fe. Que nosotros podamos hacer juicio bien de las cosas. Porque los tiempos son malos. Yo personalmente he tenido la experiencia desagradable de encontrarme con ministros de años, de 40 años de ministerio. Y déjeme decirle, carnales, carnales, carnales. Que usted los mira de una apariencia de santidad tremenda, pero cuando usted los mira actuar, que les atacan directamente el ego, son unas fieras en el altar. Mm. Los mira y se defienden como leones. Nunca el ejemplo que Jesucristo nos dio. El ejemplo de Jesucristo fue simplemente se quedó callado. Dice la Biblia, como oveja fue llevado al matadero y enmudeció. No abrió su boca. Un hombre completamente espiritual en todo. Por eso fue el único, Jesucristo fue el único que no heredó el pecado. Por eso cuando la Biblia habla de la simiente de la mujer, está hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque no tuvo que ver el hombre. La naturaleza, nos, Jesucristo no es simiente de un hombre. Todos somos simiente de un hombre aquí. Jesucristo es el único que es de la simiente de la mujer, donde el hombre no tuvo nada que ver. Fue el Espíritu Santo que rodeó a María y por lo tanto el ser que nació era un ser sin pecado, sin herencia del pecado. Por eso cuando la Biblia habla de él, habla como el cordero sin mancha y sin arruga. Nunca hubo engaño ni mentira en él. Por eso, cuando él murió, la muerte no lo pudo detener. ¿Por qué? Porque no le debía nada a la muerte. Cuando se enfrentó a la muerte y le dijo, pero si tú no me debes nada, ¿por qué? Porque inocente, perfecto, sin pecado, no lo pudo detener. Ese es el Cristo que nosotros tenemos y que tenemos que aferrarnos a las promesas de Él. Cuando nosotros empecemos a estudiar las armas que Dios nos ha dado, nos vamos a dar cuenta por qué es necesario que nosotros nos agarremos de eso, para que nuestra vida puedan ser unas vidas llenas de la paz de Dios. Que aunque venga lo que venga, aunque venga lo que venga, nosotros vamos a estar en pie. Fíjese que Pablo está preso en Roma cuando Pablo está escribiendo la carta a los Efesios. Y lo que Pablo tiene a un hombre enchachado o encadenado junto a él. Lo que él tiene es un soldado romano. Cuando él empieza a ver la vestidura de aquel soldado romano, él empieza
el Espíritu Santo empieza a trabajar en él y empieza él a desglosar lo que nosotros tenemos como la armadura que Dios nos va a presentar. ¿Por qué es que nosotros tenemos que echarle mano a esa armadura? Pablo está viendo. Cuando Pablo mira al centurión romano y lo mira y le mira el cinturón. Por eso Pablo dice, una de las primeras armas que Pablo dice, vestidos, o sea, ceñidos, ceñidos con o sea, hablando ceñidos con la verdad. Y nos vamos a dar cuenta que es la verdad. Porque hoy en día hay mucha gente que habla de la verdad y hay verdades subjetivas. Para mí, una verdad subjetiva puede ser, bueno, a mí me encanta Providence. Hay gente que dice, "No, yo odio Providence por el frío y es un monte". Es subjetiva porque depende de quién sea. Hay gente que sí ama Providence, nació aquí, pero eso es subjetiva. Pero hay verdades objetivas. Objetivas es que no las cambia nada. No hay nada que lo cambie. Eso es blanco aquí, en la China y donde sea. Blanco, blanco. Objetivo. Entonces, el evangelio es una verdad objetiva. No hay para dónde moverla. Entonces, la gente no quiere aceptar eso. Pero es importante que entendamos que tenemos tres enemigos contra cuales estamos luchando. El diablo que hablamos, la carne que hablamos y el mundo. El mundo con sus ofrecimientos, con sus teorías, con sus maneras de pensar, que nosotros muchas veces nos confunden. Pero vamos a ver cómo nosotros vamos a contrarrestar toda esa artimañas que se han levantado contra nosotros los cristianos. Pero tenemos que ser fieles. Tenemos que estar ahí donde Dios quiere que estemos, porque los días son malos. Usted mira que estamos en guerra, hablando a nivel mundial hay guerras y guerras, pero Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Pero nosotros estamos envanecidos en aquí, en las cosas de la tierra. Pero es necesario que levantemos nuestra mirada, porque nuestro Redentor está a las puertas. Está a las puertas. Pedro, Pedro fue uno de los discípulos que era bien atrevido. Pedro era un personaje atrevido. Pedro le dijo a Jesucristo, dispuesto estoy a dar mi vida por ti. Jesucristo le dijo, Pedro, hoy antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Pedro? Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pedro se creía muy espiritual y dijo, no, no, Jesús, te equivocaste. ¿Cómo eso? No, yo estoy dispuesto hasta a dar mi vida por ti. Y Jesús le dijo, hoy antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro quería servirle a Dios en la carne y no pudo. Fracasó, fracasó. Ese gran líder fracasó. ¿Por qué? Porque el Señor tenía la razón. Pedro lo negó 3 veces. Y cuando lo negó, la última vez vio a Jesús. Y Jesús se le quedó viendo. Pero Jesús le había dicho, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Qué bueno es el Señor, qué misericordioso. Que nos da la oportunidad a nosotros, aunque le fallemos, aunque le fallemos, Él siempre está ahí para perdonarnos. Qué bueno es el Señor. Ese es el Dios que yo le sirvo y ese es el que usted tiene que servirle y que le sirve. Porque Satanás está para acusarnos. Cuando le fallamos, está ahí para acusarnos. Pedro
Pedro, cuando vio a Jesús resucitado, estaba pescando. Pedro volvió a su vida pasada, a seguir pescando. Pero cuando vio a Jesús a las orillas, él no sabía que era Jesús. Y dice que toda la noche habían pescado y no habían agarrado nada. Pero Jesús le dijo, tiren la red al lado derecho. Ellos eran pescadores expertos toda la noche y sabían que era imposible porque toda la noche habían pescado y no habían agarrado nada. Pero dice, bueno, por esas palabras las vamos a tirar, y la tiraron, y dice que empezó a caer peces y peces y peces, que la barca se hundía. Pero Pedro entendió quién era el que estaba allá. Pedro dejó la barca, que era todo, hablando de dinero, todo, y se fue a los pies de Jesús. Llegó y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, tú sabes que te amo. Por 3 veces, las 3 veces que lo negó, las 3 veces Jesús le dijo, ¿me amas, Pedro? Y ahí le dijo la última vez, tú sabes todo, Jesús. Tú sabes que sí te amo. Pedro dio su vida como él dijo que la iba a dar. Y hasta el último minuto, dice la tradición, que Pedro iba a ser muerto, crucificado. Pero ¿sabe qué dijo Pedro? Dice, yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Deme envuelta, voy a morir con la cabeza para abajo. Pero para que se dé cuenta, hasta el último minuto, Satanás atacó la mente de Pedro. Porque le dijo, vas a morir como Cristo, o sea, llenate de orgullo. Wow, vas a morir. Pero hasta ahí, Pedro dijo, a ese pensamiento yo lo ataco. Voy a morir como muere cualquiera, con la cabeza para abajo, porque no soy digno de morir como murió mi maestro. Qué tremendo, cómo Pedro llegó a ser un hombre maduro en la fe. Lo que estaba predicando mi hermano José era la carta de despedida en segunda de Pedro, hablando de eso. Le estaba escribiendo, le estaba diciendo, estaba doctrinando a los miembros de esa iglesia que él escribió para que permanecieran hasta el último minuto de su vida. Y ese es el llamado para nosotros. Que le echemos ganas porque los días son malos, pero hay alguien que dice que no nos deja ni un minuto. Iba a estar con nosotros todos los días. Ese es Jesús, a través de su Espíritu Santo, para que nosotros le podamos hacer frente a todos los enemigos que tenemos. Por eso Pablo, el grito de Pablo fue, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Gracias por su atención. Vamos a despedirnos y hay una alabanza después de que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que ha sido predicada, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos espirituales, Señor. Ayúdanos porque queremos agradarte, Señor. Dice que los frutos de la carne son para muerte. Ayúdanos, Señor, a cada día ir sometiendo la carne, irla sometiendo, Señor, para que podamos ver tu gloria, para que podamos ser cristianos, puedan alumbrar en un mundo de tinieblas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos a escucharlo. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza
soy